Bien, seguimos con nuestro ejemplo, donde vamos a desarrollar un modelo de datos para obtener estadísticas de Instagram, ¿sí? Y lo que vamos a hacer entonces es algo muy sencillo. Nosotros habíamos quedado en transformar datos, ¿sí? Transformar datos. Y Power Query automáticamente ya hizo 4 pasos, ¿sí? Porque Power Query se maneja por pasos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Recibe los datos así como están, ¿sí? Como vienen de Google, porque recuerden que estamos integrando Google, porque la clase pasada vimos que venían de Google Sheets, y lo que hace es le aplica pasos. Por ejemplo, si yo aprieto acá, esto es así como trajo los datos, como trajo los datos el origen. Luego navegó y trajo solamente los datos que yo le pedí de la tabla que yo le pedí. Luego promovió los encabezados porque detecta que son encabezados y no parte de los datos. Y luego cambió algunos tipos. Seguramente cambió, vamos a ver qué cambió en tipos de datos. No ha cambiado mucho. Pero yo voy a agregar algunos. Yo voy a agregar algunos tipos de datos. Por ejemplo, acá, si bien para la aplicación sirve tener fecha y hora, porque funciona como ID, funciona como para que no se repitan, ¿sí? Una cuestión más de base de datos. Yo lo que voy a hacer es voy a cambiar tipo y le voy a poner que solamente sea fecha, ¿sí? Lo cual ya Excel me dice, Power Query, puedo sustituir, yo voy a agregar un nuevo paso para que se convierta directamente a fecha, ¿sí? Eso simplemente es una cuestión no tan importante. La cuenta está perfecto, cuentas alcanzadas, cuentas que interactuaron y los seguidores ya está perfecto. O sea, ya trajo los datos bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo lo que voy a hacer es voy a cerrar y cargar en. Y voy a poner cerrar y cargar en. Es decir, acá lo que hago es ya terminé de limpiar mis datos, vuelvo a Excel. La forma de volver a Excel y que se guarden los cambios es esta. Cerrar y cargar en. Y digamos, eh, yo ya puedo hacer varias cosas con esa consulta. Yo puedo crear una tabla en Excel, ¿sí? Que no lo voy a hacer. Puedo ya directamente crear una tabla dinámica en Excel. Yo lo único que voy a hacer es voy a crear únicamente una conexión. Que quede ahí en la nebulosa, digamos, y nada más. Y lo voy a agregar al modelo de datos. Y eso es muy importante para trabajar con los reportes. Voy a agregar al modelo de datos. ¿Y qué implicancias tiene que yo agregue al modelo de datos? Le voy a dar a aceptar. Ahí fíjense que me devuelve cuál es la consulta que tengo ya creada, que es la de datos principales, me da algunos datos de ello. Pero lo importante es que cuando yo agregué el modelo de datos, yo ahora en Power Pivot voy a administrar y la tengo acá, ¿sí? Entonces, agregué el modelo de datos desde Power Query y me trajo en Power Pivot, que en Power Pivot es donde yo voy a crear el modelo de negocios. Power Query es un proveedor de bases de datos, solamente me va a traer datos desde afuera y Power Pivot le va a dar la lógica para hacer informes. Entonces, ¿qué sucede? Yo desde acá, desde Power Pivot, es mucho más sencillo traer un gráfico dinámico, por ejemplo, en una hoja existente. Vamos a darle acá. Y miren lo que se puede hacer. Esto simplemente, acá en la tabla de datos principales, miren lo que logramos. Digamos, ya el momento se transformó en fecha, así que yo puedo ponerlo por acá. Y, por ejemplo, puedo establecer las cuentas alcanzadas, ¿sí? Y tengo ya directamente, no quiero en meses, quiero por día, ¿sí? Entonces puedo ir viendo cómo crecieron las cuentas alcanzadas en los últimos días. Puedo incluso, ahora vamos a perfeccionar esto, ¿no? Pero puedo ponerle en análisis, puedo ponerle una escala de tiempo, de momento, ¿sí? Para que, por ejemplo, si yo quiero ver solamente agosto, y bueno, veo solamente agosto. Si yo quiero ver septiembre, veo solamente septiembre. Lo puedo hacer porque ya es una tabla dinámica común y corriente. Y ya es una tabla dinámica común y corriente, digamos, entre comillas, común y corriente. Entonces ahí ya está. Este video era solamente para mostrarles cómo de manera muy sencilla transformamos datos de Power Query. La consulta solamente la colocamos ahí, lo agregamos al modelo de datos, ¿sí? Y ahora ya podemos trabajar dentro de Power Pivot con tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Esta es la idea general. Entonces, en próximos videos vamos a ir afinando un poquito, vamos a ir entendiendo otras lógicas que le podemos dar para siempre presentar ya gráficos por cuenta de Instagram, porque acá tenemos una sola, tenemos solamente la cuenta de las quiero así. Pero podríamos tener varios clientes, entonces
de seleccionar uno, seleccionar otro, ver las cuentas alcanzadas de uno o ver las cuentas alcanzadas de otro, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, en el próximo video vamos a ir ampliando un poquito más esa idea.